Y ahora vamos a una historia que tiene que ver con la violencia en casa, la violencia familiar. En este caso, la violencia contra la tercera edad. ¿En qué medida nuestro ordenamiento legal favorece situaciones como la que vamos a ver a continuación? La nota la tiene Albina Ruiz. Adelante. Mi hija me decía, vieja de madera y vieja prostituta, maldita, como no te mueres, yo quiero que te mueras. Me ha pegado las veces que ha querido, me dopa. Dormía nomás, dormía y dormía y dormía. A sus 80 años, Irma Jiménez Carrera vive un infierno. Acusa a su propia hija, quien es médico colegiada, de haberla drogado y así en estado de inconsciencia la obligó a firmar documentos que la despojaron de sus bienes y ahorros por más de $2 millones. ¿Qué pudo pasar por la mente de Rosa Cárdenas Jiménez para que de ser una hija cariñosa convirtiera a su madre en su peor enemiga? Yo ya no podía ni hablar, yo ya no podía hablar porque ella me comía. Me dije, perra maldita, perra desgraciada, tú no eres mi madre. Rosa Carolina Cárdenas Jiménez no siempre fue malvada. De adolescente tuvo carácter introvertido. Siendo la menor de 4 hermanas, fue la engreída de la familia. Su padre fue diputado y cuando murió, su madre Irma debió hacerse cargo de la familia. A sus hijas las envió a universidades de Europa y Caro no fue la excepción, pues le consiguió una beca para estudiar medicina en Rusia y así, sola y con 17 años, viajó. Yo la adoraba a mi hermana. Creo que todas las demás la queríamos porque decíamos que ella realmente era la hija de mi padre por lo inteligente, buena. Carolina nunca volvió a ser la misma que se fue. Aquí la vemos al lado de su madre en los viajes de vacaciones que hizo de Rusia a Holanda, en donde viven sus hermanas. Era una hija ejemplar, sin pareja, pero decía estar feliz. Sin embargo, en el fondo de su ser, habría acumulado hacia su madre y hermanas un gran resentimiento que se evidenció cuando 15 años después retornó al país. Aquí, en esta casa en San Borja, vivió los últimos 7 años al lado de Irma, quien asegura que la tuvo prácticamente secuestrada. Me ponía pura inyección y me decía, toma esta pastilla. Dormía nomás, dormía y dormía y dormía. Entonces tengo una hermana que llamaba por teléfono y decía, ¿por qué duerme tanto la señora? Pero no la dejaba entrar, no dejaba entrar a nadie. De la bondad y alegría ya no quedaba nada. La nueva Carolina tenía el carácter irascible. Discutía con su madre, quien asegura también la golpeaba. La empleada del hogar fue testigo de varias peleas, pero los golpes no habrían sido frente a ella. Sí, quería pegar. ¿Quién? Su hija. A la señora. ¿Y por qué? No sé, ya no me... ¿Discutía? Sí, discutían mucho, discutíamos. El maltrato físico y psicológico fueron el inicio de la pesadilla para esta octogenaria madre. ¿Carolina compraba esto? Carolina compraba. Me ponía pura inyección y me decía, toma esta pastilla. Agobiada por dolores musculares y achaques propios de su edad, Irma le pidió a Carolina que le calmara el dolor y permitió que le inyectara calmantes, que por su efecto habrían sido sedantes, debido a que, según ella, la mantuvo ajena a la realidad por mucho tiempo, el mismo que fue aprovechado por su hija, a quien recuerda vagamente entre sueños. Despierta, despierta, ha venido el doctor, quiere que firmes una minuta, me decía. Despierta, despierta, me jaloneaba nada. El doctor en el brazo izquierdo y la muchacha en el derecho. No decía nada, pero yo me daba cuenta que me decía, tienes que firmar, despierta. Se le quiebra la voz al recordar lo que ha sufrido. Es como si hubiera vivido 7 años dormida y ahora que despertó se da cuenta que se quedó prácticamente en la calle. Le sustrajo más de $1 millón de la cuenta mancomunada que tenían, pues ella la convenció de compartirla y traspasó 9 casas de su madre a su nombre, como se ve en este registro de predios en Sunar, para lo cual se valió de contratos de compra y venta que ahora Irma se arrepiente de haber firmado. ¿Por qué firmó usted esos papeles? Porque me decía que se necesitaba poder para tramitar, para hacer los trámites, las licencias, pero ya las licencias estaban hechas. ¿Qué licencias? Tú firma nomás.
Yo ya le llegué a tener miedo, más miedo. Sus demás hijas ignoraban esta situación de terror, pero fue Elena quien decidió venir de vacaciones a Lima. Entonces Carolina tomó sus cosas y se marchó de la casa, no sin antes llevarse lo único de valor que le quedó a su madre. Ya todo lo que me empeñé en la caja de ahorro. Las joyas fueron empeñadas en la caja metropolitana. Elena se enteró de lo sucedido cuando ya era demasiado tarde para remediar cualquier daño. Recién estoy asimilando que mi hermana ha cometido una terrible falta contra mi madre. Prácticamente estaba maltratando y hasta torturando a mi madre. Eso es lo peor. Intentamos ubicar a Carolina en ese edificio de 7 pisos que su madre construyó y también trasladó a su patrimonio, pero nadie respondió. Elena la denunció al Ministerio Público por estafa, maltrato físico y otros 3 delitos. En su defensa, ella alegó literalmente que estos conflictos probablemente se originan por el hecho de que su madre piensa que ella le puede entregar sus bienes a su actual compromiso y dice no entender a su madre, pero no responde por qué la estafó. ¿Qué siente usted por su hija? Tengo pena que me haya hecho este daño. ¿Qué cosa le he hecho? Yo no le he hecho nada. Nada le he hecho. No pierde la esperanza de que su hija reflexione y se arrepienta. Casos como el de Irma han provocado el repudio de muchos, entre ellos de la congresista Rosario Sacieta, que han creado un proyecto de ley que modifica los artículos del Código Penal para que los hijos adultos no sean herederos por ley y que los ancianos tengan poder absoluto sobre su patrimonio y así evitar el abuso contra los padres. Pero lo que pasa es que como saben que son herederos, los tienen ahí, pásame plata, dame plata. Entonces hay que variar eso. Hay que empoderar nuevamente a la nación y decir un momentito, esta es mi plata, es mi fortuna. Si yo quiero, te daré. Según algunos abogados, Carolina no estaría exenta de responsabilidad penal, es decir, no podría ampararse en el Código Penal que contempla excusas absolutorias para hijos que hurten, se apropien o defrauden a sus padres. En este caso, y de comprobarse que ella se valió de su profesión médica para drogar a su madre e inducirla a error, se trataría de una estafa, cuya pena es de 6 años de prisión. Sin embargo, la situación es más compleja, pues varias propiedades ya han sido vendidas a terceros, como los departamentos de este edificio en San Borja. $100.000, 100.000. $100.000. ¿En qué piso? ¿En el segundo? No, en el primer piso, señora. ¿Quién es el propietario, para yo saber? Nori Paz. Elena se ha mudado a Lima para tratar de recuperar por la vía judicial lo que sustrajo su hermana. Irma no guarda rencor a su hija, no comprende por qué se ensañó con ella, por qué la odia, al punto de haberla dejado desamparada. ¿Por qué me va a quitar lo que con todo cariño he comprado? Que no me quites, hija, ¿qué te he hecho? Recapacita, Carola, recapacita, ¿qué te he hecho? Qué difícil cuando la ambición y el dinero se sobreponen al amor, incluso filial. Las leyes actualmente no protegen a los padres de sus hijos, a pesar de que casos como Irma ocurren en cualquier condición social. Esta octogenaria madre trabajó mucho por conseguir lo que tuvo, vivió tranquila muchos años y pensó dejar el fruto de su esfuerzo como herencia para sus 4 hijas. Nunca previó que debió cuidarse del actuar del ser a quien trajo a este mundo. Albina nos ha recordado que el hurto entre familiares que viven bajo un mismo techo no es delito en el Perú, por si acaso. Robarle a tu hermano dentro de tu misma casa o a tu padre dentro de tu misma casa no tiene sanción en el Perú. Un asunto a discutir ciertamente, porque de estos abusos vemos muchísimo, sobre todo contra personas muy mayores que no están en capacidad de defenderse. Y por cierto, es controvertido el proyecto de la doctora Sacieta, pero vale la pena discutir esta modificación al Código Civil en este caso. En el Perú los hijos son herederos forzosos. En otras legislaciones del mundo los hijos no son herederos forzosos.